Yo estoy sola actualmente y lo único que tenía, que era mi niña, me la quitaron, me la arrebataron. Él la tiene comprada, mi familia. El papá de la nena compró mi familia. Entiendo que no puedo estar con la niña. No estoy en las condiciones, pero por lo menos que me dejen darle un abrazo y me dejen ver mi niña. Y su papá de ella se contacta con mi familia y me compra mi familia. Y cada vez que voy a ver la niña me la esconden y me cierran la puerta y me dejan afuera. Y no me dejan ver mi hija. Yo no sé qué hacer, Dios mío. Es ella la que me vio crecer prácticamente, que contacta con el padre biológico de la niña, también para hacerme daño con la niña. También me le ha hecho daño a la niña y me ha culpado a mí, no soy yo. Yo se la dejaba a ella solamente porque yo confiaba en ella. Y resulta ser que hasta un hijo le tuvo a su papá. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con una joven que está pasando por una situación bastante complicada. Me cuenta que algunas de sus amistades más cercanas han estado tratando de hacerle bastante daño. Y recientemente, lamentablemente, ha tenido la desdicha de separarse de manera forzosa de su hija de 9 años, quien es la primera vez que está lejos de ella. Ha iniciado un proceso legal tanto para de alguna manera ver cómo la justicia puede resarcirla por lo que sus amigas me cuentan que le han hecho, y también para recuperar a su pequeña hija. Ella nos contará todo, absolutamente todo, en detalles. Así que acomódense, preparen su cafecito para que escuchemos la historia de Marilyn Rivas. ¿Cómo estás? Hola, más o menos, sí. Marilyn, cuéntame. A ver, decía en la introducción que son como dos procesos paralelos que llevas. Un proceso que son varios, ¿verdad? Uno que tiene que ver con unas amigas y otro proceso que tiene que ver con tu hija de 9 años. Sí, correcto. Cuéntanos, a ver. Bueno, vamos luego a tocar lo de la nena. Te voy a decir cómo me di a conocer, ya que la gente me apoyó bastante desde mis inicios hasta ahora, gracias a Dios. Siempre los que tenemos redes sociales tenemos que entender que siempre van a haber comentarios negativos. Yo me di a conocer por una señora llamada Dani, que la ayudé mucho. Ella es de Barahona, que todo el que sabe ese inicio de cómo yo empecé a las redes, a grabar, fue ayudándola a ella. Ella es una señora que estaba en la calle y me dio mucho pesar ver su situación. Entonces yo decidí ayudarla. Pero lastimosamente compartimos mucho, yo la ayudé bastante y ella lo que hacía era jugar con mi esfuerzo, porque nada de lo que yo hice por ella lo pudo, no lo pudo como agradecer al 100%, se dejó llevar de las malas personas que siempre van a querer hacerte daño. Y nada, no sé qué pasó, que yo hice el esfuerzo de ayudarla y todo lo que yo le daba con amor, y ella lo que hacía era venderlo. ¿Tú conoces a la señora en la calle? Ajá. ¿Tú no usabas tus redes sociales? ¿O tenías redes, pero no? Yo, no era tan conocida. Bien. No. O sea, ¿cómo fue que la conociste? ¿Puedes contarnos? Sí, allá en una actividad en Barahona, porque yo soy bailarina de gogo dancer. Ok. Sí, y fui profesora de pole stand en la Churchill, en la Plaza Fernández II, con el señor Don Julio, que le agradezco mucho. Se portó muy bonito conmigo, me dio muchas oportunidades de yo crecer. Lastimosamente, esas oportunidades
me la dañaron mis propias amigas de años, pero sí, yo la conocí luego que me fui a una actividad en Barahona, de mucho recorrer en busca de una mejor vida. ¿En la calle estaba? No, ¿Dónde o estaba? sea, yo trabajaba como bailarina, ahora dejé de trabajar porque he rebajado bastante, luego de yo haberme visto entre la vida y la muerte en 7 meses, que no estoy bailando porque rebajé 37 libras. Wow. Pero yo quiero que nos lleves al proceso de cómo conoces a la señora para entenderte. Sí. Tú dices que la conociste en la calle, o sea, no tú A en la ella, calle, sino no. ella en la calle, Sí. ¿verdad? Entonces, cuéntanos cómo fue, dónde la viste, qué estaba haciendo. En un restaurante, ella iba pasando y yo estaba comprando en el restaurante para comer ahí mismo y ella se me acercó y me estaba cantando. Ok. ¿Puedo mostrar? A ver. Ok, entonces al Puedes poner ella el audio, que no creo que se cantarme, vea mucho, pero pon el audio y tú me mandas el video. ok. Acércalo a tu micrófono. Perfecto. Entonces, nada, me gustó mucho ver cómo ella se expresaba sus sentimientos y decidí ayudarla. Acércalo aquí. ¿La escuchas bien? Eso era ella cantando. Sí, que se me acercó a Ok. mí. Una excelente voz Ok. tiene esa señora, Dios la bendiga, pero lastimosamente los vicios no le permitían que yo siguiera esforzándome ¿Qué tú y le diste? ayudándola. Yo siempre le llevaba maleta de ropa, le pinté una vez su habitación, se la puse bien linda y todo era como tan de corazón que yo lo hacía. Pero a la final los vecinos siempre me comentaban, cada vez que yo volvía, que le cogí un poquito mucho de cariño, poquito no. Mucho cariño. Luego sentí de que ella no me agradeció lo que yo hice por ella con tanto esfuerzo y amor. Entonces los vecinos me decían que ella vendía todo, absolutamente todo lo que yo le regalaba. Y ahí, o sea, yo me fui desencantando. Yo dije, oh Dios mío, yo no puedo luchar con alguien que no se está dejando ayudar, porque todo absolutamente lo vendía y todo el que me vio en las redes sociales con ella sabe que yo lo hacía para motivar y yo lo hacía con amor. O sea que la ayudaste y te salió mal agradecida. Porque vendía todo, los vecinos me lo decían para sus vicios. ¿Pasó algo más después de eso con ella? Ella quería que yo la siguiera ayudando, pero yo no podía porque los vecinos cercanos de ella me decían que no valía la pena. Dios que me perdone, que no, que ella hacía tal cosa y de tal manera. Inclusive yo un día fui, oh my God, le arreglé su habitación, se la puse chulísima. Y le hacía muchos regalos, que cambio de look, que esto, todo chulo. Pero ella no supo aprovechar la oportunidad y yo me cansé de luchar ya. Y sí, la saqué de la calle. Todo el que me conoce sabe que yo me di a conocer por ella, por Dani de Barahona. La ayudé mucho y espero que ella pueda encontrar otra persona que pueda hacer lo mismo que yo hice, pero que sí sepa aprovechar. ¿Pasó algo entre ustedes luego de que decidiste no ayudarla? ¿Cambió su actitud? Sí, sí, porque ella alegaba que yo la usaba y que yo recibía Dinero. y no, eso salía de mí. Te lo puedo jurar por Dios. Sinceramente, todo el cercano que vio esa historia y vio todo lo que yo hice por ella sabe que yo lo hice con mucho amor y lo hice de corazón, solo que me cansé y por los comentarios y que yo veía que sí era verdad, porque cuando yo le preguntaba por las cosas se desaparecían y me metía cuentos totalmente. Y dejé de ayudarla. Mi vida de niña fue una vida
muy sufrida. Yo era un poco traviesa, pero siempre le he tenido mucho amor a mi familia. Y por más miedo que yo sentía de todo el daño que me estaban haciendo mis propias amigas, que también me hacían trabajos entre familiar para que en mi casa hubiesen desgracias, a pesar de todo ese dolor y todo ese miedo que no sabía de dónde venía, y lastimosamente venía de mis propias amigas cercanas, que fingían darme un apoyo y era para dañarme. Me hacían muchas enviaciones a mi casa entre familiar, con mi mamá, mis hermanas. Yo soy melliza con una hembra. Me hicieron mucho daño, muchas enviaciones. También planearon mis amigas de años, son 3, una que yo ayudé en un trasplante de riñón, otra que me vio prácticamente crecer y otra que conocí en un lugar de trabajo que me vi en la necesidad de irme a La Romana a trabajar por necesidad verdaderamente, y ellas se acercaron a mí, o más bien en el ángulo de querer ayudarme en mi entorno, pero era para dañarme totalmente. Y siempre yo veía que en mi casa siempre habían dificultades, peleas, desgracias. Desgracia no, porque gracias a Dios y al Dios vivo y de poder que yo siempre le pedí y siempre confié. Y yo diría que Él me puso esta batalla porque Él sabía que yo iba a ganar. ¿Tú comenzaste a qué edad a bailar? En mis 18 cumplidos, yo andaba con el papel de la cédula. Yo empecé a bailar de muy jovencita, inclusive yo era profesora de pole dance también, yo aprendí muchas cosas y era lo que me gustaba, bailar, pero a veces las cosas se me dificultaban y verdaderamente yo era una persona que yo movía mucho dinero antes y lo gastaba con mis propias amigas, la misma que me dañaron. Una de ellas que yo conocí en La Romana con la amiga en común que me vio crecer prácticamente, me llevó allá a trabajar. Yo me vi muy mal económicamente y me fui. Allá conocí a mi primer esposo. ¿Y qué pasó en La Romana? Nada, empecé a trabajar como camarera, lo que ella me propuso, que me iban a pagar bien y que la propina era buena. Y yo, como no tenía mucho conocimiento, estaba empezando, claro, me iba bien en el baile y me dieron oportunidades, pero esas oportunidades se fueron disminuyendo y yo no entendía el porqué y siempre me iba mal y yo me arrodillaba y yo le pedía a Dios y Él me decía, no te detengas, continúa. Y verdaderamente me dañaron mis propias amigas y yo me fui a La Romana, conocí una de ellas que fue la que se metió con mi primer esposo, que allá me casé con un gallero de allá de La Romana. Y ella, como él me sacó de allá, yo le tomé confianza en hablarle mis cosas y ella parece que se llenó de avaricia y empezó a tirarme y me mandaba gente atrás a buscarme problemas. Al final planeó coger mi menstruación. Yo me enfermé, yo viviendo con mi esposo, el mismo que me sacó de camarería en La Romana, y ella misma, alias Mariposa, mi amiga, la que yo conocí allá, me hacía enviaciones a mi casa con el mismo que me sacó de camarera del lugar. ¿Y cómo ella sabía todo eso, Marlene? Y no era mi amiga, nos hicimos súper amiga allá. Y yo le contaba mis cosas. O sea, esta es otra amiga, no la que te llevó, sino otra que conociste allá. Otra que conocí allá y ella muy cariñosa, me daba mucho, como para que yo confiara mucho. Sabía todo de ti. Sí, me hacía mucho papel de amiga y fidelidad completa. Y yo, como no tengo maldad, pues no practico la maldad. No voy a pensar que me están haciendo eso. O sea, tomaron de la basura
flujo tuyo, o sea, para hacer... de mi menstruación, alias Mariposa, mi amiga que yo conocí por vía de prácticamente la que nos criamos juntas de años. La conocí allá por vía de que ella me llevó a trabajar allá y ella... Yo le tomé mucha confianza y ella me dañó en complicidad de la que prácticamente nos criamos juntas. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te provocó esa...? He sangrado mucho. Yo no podía estar ni acostada, me daba mucho sangrado. Yo estoy viva de milagro. Eso fue a mis 18 años, recién cumplidos casi, ya para mis 19 fue que, o sea, yo empecé a bailar y ellas empezaron a hacerme trabajos, la misma que me llevó allá desde muy jovencita. Entonces, cuando yo llego a la Romana, pues ellas siguen la rutina de hacerme daño. ¿Pero cómo va a ser? Sí, me daba mucho sangrado. Y me daban mareos y mucha taquicardia, temblores y la gente me agarraba y a mi mamá le decían: señora, eso es brujería que tiene su hija, llévela a un lugar urgente porque se le va a morir y los médicos no van a hacer nada. ¿Qué decían los médicos? Nada, que no entendían el porqué de ese sangrado. Me hacían todo tipo de estudios y fue que mis amigas cogieron mi mensaje a mi temprana edad para hacerme trabajos de hechicería. Y nada, una vecina de mi mamá le dijo que yo no tenía nada de médico, que tratara de llevarme a un lugar donde me curaran porque yo me podía morir. Y mi mamá lo hizo así, investigó. Una vecina me llevó, o sea, nos llevó porque mi mamá me acompañó, donde una haitiana cerca, que su vecina de mi mamá le dijo, una vecina cercana, ella me llevó y esa haitiana me curó. Yo estaba como nueva, empezando de nuevo a ser feliz. Y estaba casada, ¿verdad? Ya con otra persona. Me separé de mi esposo de Romana y estaba sola, duré como 9 meses sola, tratando de reponerme, pero yo seguía compartiendo con mis amigas. Una de ellas nos distanciamos un poco porque tuvo un accidente y se fue un poco retirado de la capital y nos dejamos de ver hasta su recuperación, que fue una de ellas, la que está implicada, que fue la que me vio prácticamente nacer y que fue la que inició todos los daños. Con el tema de la brujería. O sea, en ese momento tú no sabías que eran ellas las responsables. No. Para ti eran tus amigas. Sí, entonces ya la haitiana que me curó, yo le agradecí mucho, le seguí ayudando en lo que yo podía. Pues resulta ser que ella misma mis amigas se ponen en contacto con la nacional haitiana para seguir dañándome, pagándole una cantidad de dinero. Y ella me hacía trabajos mandados por mis amigas. Sí, trataba de cuidarme con cosas personales, nunca dejaba mis cosas personales en ningún lado, pero sí daba por agradecimiento y le daba presencia y visitas y ayudas en lo que yo podía a la que me curó, que fue la misma que hoy en día me dañó en complicidad de mis amigas. Nada, luego yo me recupero, quedo como 9 meses sola, me meto con un empresario, el dueño de fábrica de bomba de agua sumergible. Me tenía como una princesa, ese señor, él un poco mayor, no tanto, como 43 años. Y él me tenía bien, hasta planes de casarnos. Y la que me vio crecer, una de ellas, como estaba más cerca de mí, que fue la que me propuso irme a trabajar a Romana, me hizo trabajos de separación con el empresario. Ah, pero un san que tenían contigo. Envidia, avaricia total. Wow. Nada, ese empresario me tenía bien. Oh, wow, yo ayudaba a mi mamá mucho. Ella veía todo eso.
me hacía creer que era mi amiga para dañarme y me hizo trabajo de separación con el empresario y me vi mal de nuevo. Y yo decía, yo no entendía, yo le pedía apoyo porque también me hacía intrafamiliar trabajos para que hubiesen dificultades en mi familia. Y nada, luego que me dejé del empresario, conozco al padre de mi hija. Como en el 2014. Luego teníamos una relación bonita también, porque yo siempre soy estable, aunque me vea que me gusten mucho los tatuajes, y yo siempre me ha gustado verme bien. Yo era la atención. Donde yo llegaba, eso era todos los ojos por encima de mí. Y nada, me meto con el padre de la nena, en una relación bonita también, y ella también se encarga de dañarla. Mi amiga que me vio prácticamente crecer, que fue la misma que me propuso irme para Romana, y se metió con el padre de mi nena, él estando conmigo, y me hizo muchas cosas yo embarazada, enviando por tramanos a otras personas a dañarme. Y yo no sabía que venía de ella hasta hoy en día, que más adelante vamos a tocar eso. Y todo venía de la misma que me vio en mi infancia y quiso ayudarme para dañarme. Wow. Y se metió con el padre de la nena, y hoy en día tienen un hijo que lo tuvo luego de yo tener la mía. ¿Pero tú lo supiste en ese momento o lo supiste ahora? No, ahora hace un mes y medio. O sea, durante todos esos años tú estabas oscura de todo eso. O sea, ella seguía cerca de ti. Porque ella me tenía doblegada para que yo confiara en ella. Me hacía trabajos también doblegándome para que yo le estimara. Wow. Señores, pero ese es un tema fuerte. Ajá, entonces me entro en la relación con el padre de la nena. Y salgo embarazada como al año, y yo sufrí mucho, caí en depresión posparto. Yo no quería ni siquiera que nadie me hablara. Yo lloraba todas las noches, día y noche más bien, embarazada y parida. Y Dios me fue ayudando y me dijo, soporta que tú eres mi guerrera. Hasta hoy en día que me acabo de dar cuenta de todo, que hasta un nene ahí, luego de nacer mi hija, ella le tuvo a él y lo pegó a otro hombre, que cree hoy en día que es su hijo, y no es así. Es del padre biológico de mi hija. El niño tiene 8 años. Wow. Es un varoncito. Tu hija tiene 9. Ajá. Y el varoncito 8. Después de haber nacido mi hija, ella le tuvo un hijo al padre de mi hija. Y ella fue que alejó mi bebé de su papá biológico. No fui yo. Y me culpan a mí. Ella le daba también comida embrujada a la niña. Yo me iba, luego retomé los trabajos nuevamente como bailarina, luego de reponerme. Y ella también seguía dañándome, pero Dios me decía, soporta. Y volví al mundo del baile, porque me gusta. ¿Por qué se separaron él y tú? El papá de la niña y tú. Porque ella nos hizo también separación, al igual que me hizo con el empresario y la otra que conocí en Romana. Esa brujería. Al igual que me hizo con mi primer esposo. Ellas se turneaban para cogerme los esposos, porque ya yo me he casado 4 veces en 31 años de edad. ¿Y con los 4 pasaba lo mismo? Sí. ¿Cuál es la última? Porque me has hablado de 2. La que yo ayudé en el trasplante. Ok, ¿y esa dónde la conociste y cómo? Por vía de la de mi infancia. Ahí es la raíz de todo. Sí, pero ya me venían dañando de joven. Yo no sabía dónde venía el daño. Hasta que la que conocí en Romana me mandó una ahí a buscarme problemas a mi casa. Dice que ella es matona.
Y le dije que yo soy la mujer de fulano, de mi esposo, que me saca de camarería. Se casa conmigo, pero mi amiga era la que lo estaba cogiendo y me mandó a otra que yo ni siquiera sabía quién era, a amenazarme. Y para mí la que me vigiló con la basura fue la que me envió a buscar problemas, que según estaba con mi esposo. ¿Y cómo si tú estás con un hombre, él se va a casar con otra mujer? Y a lo público, porque mi esposo andaba conmigo toda la romana, para todos lados, luego de haberme sacado de camarería, porque total yo no hacía nada, solo camarera, luego de haberme salido del baile porque me estaba yendo mal, y como yo no tenía mucho conocimiento, la que me vio en mi infancia, pues me lo propuso y yo lo acepté. Y ahí entonces empezaron los daños. Entonces, durante los últimos 10, 11 años, tú has estado lidiando con este tema de enviaciones, brujería. De guerra totalmente, porque eso Dios lo ha permitido. Solo Dios puede, y Él ya decidió que la justicia divina se encargará de ellas. Hasta orden de arresto en la actualidad tengo en su contra de ambas, porque me han dado sustancia también en comida, la misma que tiene el hijo con el padre de mi hija. Ha intentado con la vida de la nena, dándole sustancia en comida, para que la niña presentara ahogamientos, convulsionara y otras reacciones sobrenatural. Y estoy aquí para cuidar familias y más niños. ¿Cómo te diste cuenta que todo venía de ella? Por la misma niña, porque la niña ve cuando otra vez, con fecha de mi menstruación, la que yo ayudé en el trasplante, que conocí por vía de mi amiga de infancia, la misma que me lleva a Romana a trabajar, se enferma y yo la ayudo en un trasplante de riñón y le tomo confianza. ¿Cómo la ayudaste? ¿Qué hiciste por ella? Una recaudación de fondo para un trasplante de riñón. ¿Con tus redes? Sí, sí. Y mi esfuerzo, tirando volantes a todas las plazas para que la ayudaran. Eso vale mucho. Sí, y entonces nada, ellas siguieron la rutina de dañarme entre... O sea, alguien que tú ayudaste también se une a... Sí, la misma que yo esto. ayudé actualmente en el trasplante de riñón, que yo conocí por la amiga de infancia. Esa y yo teníamos 9 años de amistad. La nena tenía mesecitos. Inclusive el padre de la nena me arrebató la nena aprovechándose de situaciones que yo me vi cuidándome, claro está, pero ellas pagaban para dañarme. Ellas no tenían el valor de hacerlo. Inclusive me han mandado hasta atracar a punta de pistola mis propias amigas de años, y yo no sabía que esos atentados venían de ellas, perdón. Me mandaron a ejecutar en un vehículo que el fiscal tiene hasta placa del vehículo y todo. Y yo me tiro del carro y tienen muchos años dañándome. No pudieron a la final con brujería, y la misma que yo ayudé en el trasplante de riñón, también con fecha de mi periodo. Yo no sabía de dónde venía esa vaina de mi infancia, de mi juventud. Yo no sabía que ese daño venía de las mismas que estaban compartiendo conmigo en un mismo plato. Y yo pensaba que venía de la que me había amenazado estando con mi primer esposo en Romana. Y luego que mi niña ve, la hija del dueño me dice que fue la que yo ayudé en el trasplante de riñón, que le pagó para que me vigilara con la basura. Y la única que tenía la fecha de mi menstruación, que yo le tenía confianza oscura de lo pasado, de que venía de lo cerca también, venía también
ese daño, de la que yo ayudé actualmente en el trasplante de riñón, que fue la que le pagó a la vecina, hija del dueño, donde yo vivía hace 8 meses que me mudé de ese lugar, en Sabana Perdida. Ella le paga a la vecina porque vivíamos distanciada y siempre se inventaba una historia porque yo era muy ñoña con ella, con la que yo ayudé en el trasplante, que fue la misma que conocí también por vía de la amiga de infancia. ¿Por qué denunciaste a esas personas que se decían ser tus amigas? Yo las denuncio porque una de ellas, que fue la que ayudé en el trasplante de riñón, me da una comida preparada con una sustancia que me tuve al morir verdaderamente, y Dios se encargó de darme una oportunidad porque Él sabía que yo la merecía y que yo no le hago daño a nadie y que yo tenía que estar aquí hoy en día hablando mi historia. Y también me entero averiguando del caso, de los atentados y todas las situaciones que yo venía atravesando, no tan solo de hechicería, sino también legales, que pueden tener sus consecuencias ante la justicia, más bien, porque tengo hasta orden de arresto en contra de ellas. Tu hija tiene 9 años de edad, ¿verdad que sí? Sí. He visto videos de ellas contigo en las redes sociales. Ella siempre estuvo contigo. Siempre. Pero hasta hace algunos meses dejó de estarlo. Está con su padre. 4 meses. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Su papá me la arrebató. Me la arrebató contando con mi familia, y mi familia también ha estado en mi contra y me ocultan a la niña. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué arrebatarte a tu hija? Porque yo me vi muy mal y a su papá de ella se lo comunicaron. Y lo que hizo su papá fue mover contacto desde Estados Unidos hasta con mi familia. La niña ha sido manipulada por su papá, trabajada y puesta en contra mía, de su mamá que nunca la dejó sola, siempre la apoyó, siempre la complació. No lo estoy haciendo actualmente porque su papá me la arrebató, aprovechándose de la situación que también viene de los daños de mis amigas que fingían ser, más bien. Y ellos se pusieron en mi contra, mi familia también. No sé, muchas situaciones, han visto muchas mentiras que se me culpan a mí de que la niña está mal conmigo, que yo la obligo a grabar en las redes sociales y que yo maltrato a mi hija. Pero todo eso viene de los grupos que ellas crean para dañarme, mediado a comentarios. O sea, tus amigas tienen que ver con que te hayan arrebatado a tu hija. Exactamente, también tienen que ver con eso, porque ellas fue la que hicieron los contactos con su padre biológico para dañarme, diciendo que la niña estaba en peligro conmigo. Me atacaban mediado a comentarios y su papá se llevaba de todos esos comentarios y me arrebató la niña y contactó a mi familia y le dijo a mi familia que la niña corría peligro a mi lado y que la niña no estaba cuidada conmigo porque, según yo, tengo problemas mentales y yo necesito que se me haga cualquier estudio a fondo, cualquier cosa que se tenga que hacer que sí alegue de que yo no pueda tener mi hija, porque me duele que hoy en día yo sé que no estoy en las condiciones de estar con la niña, pero lo que me duele es que no me permitan compartir con la niña ni ver la niña.
donde yo siempre he dado todo como madre y ellas mismas me dañaron. Mi hermano también tiene que ver en todo. ¿Tu hermano? Mi hermano, mi único hermano varón. ¿Por qué? Porque él tiene un romance con la que yo ayudé en el trasplante. Y ella le metía cosas en la cabeza. Yo no le hago daño a nadie, menos le voy a hacer daño a mi hija. Todo el que me conoce sabe. Yo voy a ir subiendo las evidencias para que no se me culpe, para que el padre de la niña entienda de que él también tuvo culpa, porque él me maltrató mucho cuando yo estaba embarazada, por culpa de mi amiga de infancia, la misma que le tuvo el niño. Era ella que me estaba dañando, y también a la actualidad también lo hace con la nena, sabiendo que esa es mi vida. Y ella lo hizo fue para dañarme. Ella crean grupos para dañarme, mediado a comentarios, y eso ¿Comentarios en las redes? Sí, son ellas. Todo el que me sigue sabe, todo el que ha visto mis contenidos sabe que yo con mi hija soy una estrella como madre. Tú quieres que la niña siga con su papá, pero que te permitan verla. ¿Eso es lo que quieres? ¿O quieres estar con ella nuevamente, con la custodia de la niña, o quieres que ella siga con su papá? No, porque su papá se contacta con mi familia, pero mi familia está en mi contra también, porque mi hermano tiene un romance con la que yo ayudé en el trasplante de riñón, que fue la misma que yo conocí por la amiga de infancia. Sí, lo que te pregunto es qué es lo que quieres. ¿Tú quieres que la niña regrese contigo o que te permitan verla? No, que me permitan verla y compartir con ella, porque actualmente yo no estoy en las condiciones de tener la niña, porque estoy mal económicamente. Inclusive tengo una situación legal ahí que estoy durmiendo en cabañas porque me están dando persecuciones y temo por mi vida. Y yo sé que la niña no puede estar conmigo, pero por lo menos que me permitan verla en cualquier lugar seguro, porque ahora mismo su papá biológico, después que yo atravesé la situación, se dejó envenenar la mente y me arrebató la niña prácticamente, me tiene la niña manejada, hasta en mi contra está la niña. La niña no quiere estar conmigo, pero él me la tiene comprada, me la tiene manipulada, porque mis propias amigas me han dañado, y ella, la que tiene el nene con el padre biológico de la niña, también me lo tiene confundido al padre de la niña. Yo no lo culpo a él, porque me han dañado como madre, como mujer y como persona. ¿Tu familia no te apoya? ¿Tu mamá no te apoya? No. ¿Nadie te apoya? Nadie me apoya ahora mismo. Yo estoy sola. Yo estoy sola actualmente. Y lo único que tenía, que era mi niña, me la quitaron, me la arrebataron. Pero yo voy a luchar. Yo no quiero querellar mi familia. Yo no quiero llegar a tal punto con mi familia, porque el padre de la niña se la entregó a mi familia, de parte de mi madre, pero ellos tampoco me han apoyado. Ellos se llevan de todo lo que hablan, cosas que son totalmente falsas. ¿La niña está con tu familia? Su papá contactó mi familia. Ajá. De parte de mi madre, mi familia materna. La niña está allá, pero mi familia tampoco me la permite ver. O sea, la niña no está con su padre, está con tu familia. Su papá está en Estados Unidos. Él la tiene comprada, mi familia. El papá de la nena compró mi familia. Me arrebató la niña. Mi familia también se prestó para eso, no sabiendo todo el daño que me han causado, también con la ausencia de mi niña, que ni siquiera me la permiten ver. Entiendo que no puedo estar con la niña. No
no estoy en las condiciones, pero por lo menos que me dejen darle un abrazo. Que me dejen ver mi niña. Yo tengo pruebas y yo la voy a hacer eco porque yo tengo la prueba aquí. Y su papá de ella se contacta con mi familia y me compra mi familia. Y cada vez que voy a ver la niña me la esconden y me cierran la puerta y me dejan afuera. Y no me dejan ver mi hija. Yo no sé qué hacer, Dios mío. Es ella la que me vio crecer prácticamente, que contacta con el padre biológico de la niña. También para hacerme daño con la niña. También me le ha hecho daño a la niña y me ha culpado a mí, no soy yo. Yo se la dejaba a ella solamente porque yo confiaba en ella. Y resulta ser que hasta un hijo le tuvo a su papá. Wow. Que me permitan ver la nena. Eso me tiene mal también. Mal. A fondo me tiene mal. Me tiene muy dolida. Me tiene muy en depresión. Yo no poder estar con la niña. Vamos a esperar que esta entrevista sirva para que tu familia se sensibilice un poco y te permitan por lo menos ver a tu hija y que todo esto se arregle y se aclare, Marnie. Ojalá que sí. Y que la comunicación entre ustedes se restablezca y que todas estas cosas tengan un final correcto y adecuado para cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Vamos a esperar lo mejor, de verdad que sí. Gracias por el espacio.